Nunca seré capaz de olvidar ese lugar después de todo lo que pasó. Ese parque se encuentra en un lugar que no voy a desvelarte, pues temo porque tu curiosidad te lleve hasta allí. Hace varios años ese parque era un lugar público, donde la gente pasaba la tarde y paseaba. Allí había una charca bastante grande con patos. El parque estaba rodeado por unas vallas altas de metal, que de no ser por su color amarillento, recordaría una prisión. Con una puerta grande rodeada con un marco de ladrillo, en cuya parte de arriba se veía el nombre del parque. La puerta se abría al público sobre las 9 de la mañana y se cerraba a las 12 de la noche. Eso no quiere decir que el parque no fuera gratuito, pero los guardas del parque querían que no entrase ningún indigente o gamberro dispuesto a destruir la armonía del lugar. El parque tenía sus respectivos empleados. Había vigilantes, limpiadores, y entre todos ellos estaba Basil. Basil Robinson era la mascota del parque, un hombre sencillo, de edad madura, que siempre iba disfrazado con su respectiva cabeza de pato. Trabajaba todos los días en el parque regalando globos a los niños y jugando con ellos. A decir verdad, nadie le había visto su verdadero rostro. Siempre iba disfrazado. Con el paso del tiempo, el ayuntamiento estaba reduciendo personal. Era la época en la que la crisis afectaba a personas con trabajos simples, como Basil. Fue despedido, pero a pesar de haber sido despedido, seguía yendo al parque disfrazado. Fue inútil la insistencia de los vigilantes para que Basil dejara de ir disfrazado. Al fin del cabo, solo era un paseante más, con la diferencia de que estaba disfrazado de pato. Lo que antes resultaba un personaje entrañable y agradable para los paseantes, se convirtió en algo siniestro e inquietante. La máscara que llevaba Basil se desgastaba poco a poco. Los ojos de la máscara se volvieron blancos, y el color amarillo con el que estaba pintada la máscara se desvaneció. Los vigilantes empezaron a notar que por culpa de Basil, los niños no querían volver al parque. De forma drástica llamaron a la policía para que se llevaran a Basil. Nunca más se le volvió a ver. Estaba claro que el parque lo era todo para él, y era comprensible que le fuera difícil abandonarlo. Pasó un mes exactamente cuando ocurrió el desdichado suceso que perturbaría a toda la localidad. Uno de los vigilantes patrullaba el parque cuando solo quedaba 1 hora para cerrar. Era de noche y no había nadie en el parque. Este vigilante fue testigo del suicidio de Basil Robinson. Con su linterna pudo ver que colgaba su cuerpo sin vida de un árbol. Basil se había ahorcado, y su cuerpo se movía como un péndulo sobre la charca. Hasta para terminar con su vida llevaba puesta esa máscara. Se estuvo hablando sobre el tema durante varios días. La gente decía que Basil era un perturbado, que tenía cierto retraso mental. Incluso se decían barbaridades como que era un zoofílico y por eso le gustaban los patos. Todas esas habladurías fueron desapareciendo con el pasar del tiempo y Basil ya no era siquiera un recuerdo. Era una clara representación de que la vida sigue y nadie quería seguir preocupándose por ese suceso. Pero Basil volvería a ser recordado, pues el ayuntamiento quiso demoler el parque para poner unos edificios de vivienda. Pero cuando las excavadoras y los obreros llegaron al parque, todos se sentían mal. La maquinaria se estropeaba, las excavadoras no funcionaban y los obreros se enfermaban cada vez que se acercaban a demoler el parque.
El ayuntamiento, por su parte, no daba crédito de lo que sucedía. En ese lugar, las obras se aplazaban sin cesar. Era demasiada casualidad. Algo que se escapaba de la mente de todos no quería que ese parque fuera demolido. Una noche, un grupo de muchachos entró en el parque que estaba cerrado desde que se ordenó la demolición de este. A pesar de tener todos muy claro que podían meterse en líos, ellos igualmente entraron. Cuando se hallaron ya dentro del parque, se sentaron con linternas en un banco que daba a la charca que, a pesar de que ya no tenía patos, seguía teniendo agua. Los 5 muchachos empezaron a beber y a fumar, con total tranquilidad, sentados en el banco que daba a la charca. Cuando el alcohol empezaba a afectar la mente de los jóvenes entre risas y burlas, uno de ellos, lamentablemente, decidió hacer una gracia ante los demás y meterse en la charca bromeando. La charca era poco profunda. Uno no se podía hundir más que hasta las rodillas estando de pie. Es entonces cuando las risas se convierten en silencio, cuando el muchacho se hunde por completo. Desapareciendo ante los ojos de los otros 4 que van a socorrerlo, saltan todos al agua y buscan a su amigo, pero simplemente ha desaparecido. Sin poder buscar una explicación clara de lo que acaba de suceder, los muchachos, que ahora eran 4, recogieron sus cosas para salir de allí. Lo único en lo que pensaban era: ¿qué le dirían a la policía? ¿Que su amigo desapareció sin dejar rastro en una charca poco profunda? A pesar de tener muy claro que no les creerían, decidieron llamar a la policía y contarles lo que ocurrió. Finalmente se metieron en un lío. Sufrieron una pequeña reprimenda por haber entrado en aquel lugar sin permiso. Pero lo más preocupante fue la desaparición del 5.º de ellos, del cual nadie más volvió a verlo jamás. El entierro del muchacho fue simbólico, pues no se halló cuerpo alguno. Los policías solo hallaron algo que hizo perturbar por completo a todos sus ciudadanos. Los agentes hallaron en el tronco de un árbol, cerca de la charca donde desapareció el muchacho, que había algo escrito, con lo que más adelante la policía científica descubriría que se trataba de sangre, y para ser más específico, la sangre del muchacho desaparecido. Ese mensaje decía: fue entonces cuando el recuerdo de enterrado de Basil Robinson volvió a brotar, creando un terror en todos y cada uno de los habitantes del lugar cercano al parque. Nadie quería acercarse, decían que ese lugar estaba maldito y que moraba el fantasma perturbado de Basil Robinson. El ayuntamiento canceló la demolición después de todos los sucesos ocurridos. El parque permaneció cerrado y abandonado. Nadie volvió a hablar de Basil Robinson, al menos durante 2 años. Cuando un grupo de limpiadores decidieron restaurar el parque para volver a abrirlo de nuevo, el ayuntamiento dejó pasar el tiempo para que la gente olvidase ese malfario que sufría el parque. Aunque algunos no olvidaban, otros lo desconocían y decidieron aprovecharse de ello. Cuando el parque volvió a estar restaurado y limpio, abrió sus puertas al público. Todo fue exitoso. La gente entraba con regularidad.
Los padres, niños, ancianos, todos paseaban y se acomodaban en sus entretenimientos. El primer día fue todo un éxito. Pero entonces, una noche, cuando uno de los vigilantes hacía su respectiva ronda nocturna, a tan solo una hora antes de cerrar, ocurrió algo. Con su linterna apuntó a la charca de los patos. Esta vez sí había patos. El ayuntamiento compró unos patos nuevos para que nadasen por la charca. Pero una figura se hallaba sentada en el banco que había frente a la charca. Esa figura daba de comer a los patos. El vigilante apuntó la linterna al rostro de la figura mientras se acercaba lentamente. Pudo ver que llevaba una especie de máscara de pato, con los ojos blancos y los colores desgastados. Se sintió inquieto por la presencia de tal pintoresco personaje que permanecía plácidamente sentado en el banco, dando de comer a los patos. Se vio obligado a pedirle al señor que se marchase, que iban a cerrar el parque. Esa persona miró al vigilante. Empezó a hacer frío. El vigilante pudo sentir un frío que recorría su cuerpo, una sensación desagradable que solo puede compararse con náuseas y mareos. No podía evitar alejarse de esa persona. Entonces, el hombre con máscara de pato señaló a la charca. Cuando el vigilante apuntó con su linterna hacia el lugar señalado, los patos flotaban muertos. Pero no solo muertos, sino descompuestos, podridos, sobre el agua que brillaba con la luz de la linterna. El vigilante entró en pánico y no pudo evitar salir corriendo y alejarse del parque lo más rápido posible. Nunca volvió a entrar en aquel parque. Como esta, fueron varias las réplicas en las que varios trabajadores tuvieron el desagradable encuentro con este extraño personaje, del cual ya nadie recordaba su nombre por aquel entonces. Pero después de tantas habladurías y experiencias que se contaban de ese parque, donde moraba un extraño fantasma, es inevitable que aparezca un inconsciente grupo de jóvenes que se siente interesado en tener una experiencia paranormal. Eran 2 chicos y 2 chicas, que como atrevidos delincuentes decidieron entrar en el parque cuando estaba cerrado, llevando los respectivos instrumentos para la Ouija, que era el juego de espíritus más conocido en el momento. Cuando el vigilante cerró las puertas, los atrevidos muchachos entraron saltando sobre las amarillentas vallas de acero que rodeaban el parque. No hace falta mencionar que la oscuridad y el silencio eran absolutos en el parque. De todas formas, inundados por la sensación de un fugitivo victorioso, los muchachos con linternas se dirigían al lugar donde se había visto más veces a ese espectro. Al llegar al banco, los 4 se sentaron y abrieron la tabla de Ouija. Se les notaba ansiosos por encontrarse con algo y tener una historia que contar. Ya empezaron a realizar las primeras preguntas. Lo cierto es que no hubo respuesta alguna. Siguieron realizando preguntas simples como ¿cuál es tu nombre? ¿Estás ahí? ¿Estás muerto? Hasta llegar a preguntas más serias como ¿nos vas a matar? ¿Eres idiota? ¿Quieres aparecer? La esperanza de que algo sucediera se desvanecía poco a poco entre los jóvenes.
Siguieron intentándolo, pero no hubo éxito alguno. Fue un golpe de realidad que hizo que admitieran que todo eran habladurías para asustar a los niños. Cuando decidieron volver cada uno a sus respectivas casas, empezaron a andar en busca de una salida sobre las vallas amarillas. Durante un rato estuvieron andando sin parar, pero no encontraban las distinguidas vallas amarillas que delimitaban el parque. Se vieron desorientados y admitieron haberse perdido en aquel parque. Sin tirar la toalla, siguieron caminando. En algún momento acabarían encontrando el final si andaban en línea recta. Pasaron los minutos, hasta estar casi 30 minutos andando sin parar. El parque no era tan grande, teniendo en cuenta que andando a ritmo normal, en 30 minutos se recorre más de 1 kilómetro. El parque tenía como mucho 500 metros de longitud. Los muchachos empezaron a estar inquietos, pues lo único que querían era volver a casa, pero desgraciadamente no podían. Estaban atrapados en aquel parque. No hubo explicación para aquella situación, pero lo único que podían hacer era esperar a que amaneciera. Quizás así podrían encontrar mejor la salida, pero entonces algo se interpuso en su camino. Frente a ellos, en medio del camino, allí estaba, con su envejecida máscara de pato. Todos se sobresaltaron con su presencia. Hubo un silencio ante aquel encuentro. Uno de los muchachos le pidió que le dejaran volver a sus casas. El pintoresco hombre reaccionó a esa proposición, y una voz que sonaba como si la tuviera llena de agua les respondió: Este es mi parque. Está cerrado. Vais a jugar con Basil. A Basil le gustan los juegos. Este parque está cerrado. Vais a jugar con Basil. A Basil le gustan los juegos. Seréis perseguidos por el patito. Corred, corred, que os voy a atrapar. Corred. Ante los ojos de estos 4 jóvenes, que estaban congelados por el miedo, el hombre con máscara de pato se alejó fundiéndose en la oscuridad, donde la luz de las linternas ya no llegaba. Los 4 se alejaron de donde este hombre se había ido, tomando caminos completamente distintos. Los 4 jóvenes se sentían en shock y se alejaban en silencio. Sin predecirlo, volvieron a llegar a la charca de los patos. Lo que apareció chapoteando del agua no puede describirse con mucha claridad, pues esa cosa se abalanzó velozmente sobre los 4. Parecía un cuerpo mutilado con trozos de metal afilados, oxidados y toscamente incrustados en la carne, mientras gritaba y atacaba a los jóvenes. La oscuridad era total en el parque. Nunca más
se volvió a ver a estos chicos y chicas. Después de esto, las esperanzas de que el parque volviera a ser un lugar familiar se desvanecieron. Se desvanecieron por completo. El parque se cerró finalmente. Se alzó un muro de hormigón que rodeaba el parque para que nadie se atreviera a entrar. El muro de color gris que rodeaba al parque se llenó de pintadas por parte de algunos interesados en mantener la viva leyenda. Mensajes como Basil vive, Basil mató a mis hijos, Basil Robinson, descanse en paz. Todos esos mensajes cubrían el color gris de ese muro. Pasaron los años y hubo un suceso sorprendente que se mantuvo en secreto para el pueblo. En el cementerio de la localidad hubo una reconstrucción de los nichos, donde se encontraban los ataúdes de cada uno de los fallecidos. Muchas veces ocurre que cuando no se paga esa ocupación del nicho, el fallecido se deposita en una fosa común. Desgraciadamente es así. Basil fue enterrado en uno de estos nichos. Y no se había renovado la nómina para su descanso, así que los enterradores debían sacar el ataúd y depositar el cuerpo en una fosa común. Basil no tenía familiares cercanos, así que desgraciadamente no pudo optar por la incineración de su cuerpo. Durante el macabro proceso, los enterradores sacaron el ataúd del nicho. Abrieron la tapadera con la esperanza de encontrar huesos y polvo, pero desgraciadamente no fue así. El ataúd estaba completamente vacío, con una nota que ponía un mensaje muy corto pero muy claro. Los enterradores informaron a los funcionarios del cementerio, pero ellos no dijeron nada a nadie. Fue un secreto que jamás desvelaron. La muerte de Basil, al fin y al cabo, era un misterio. Después de esto, muchos nos preguntamos, ¿realmente murió Basil Robinson? ¿Existió alguna vez Basil Robinson? ¿O todos son casualidades? Desgraciadamente, nadie lo sabe. Nadie puede saberlo con exactitud. El parque sigue escondido tras un muro, y lo que hay detrás es un misterio que permanece escondido. Corred, corred, que os voy a atrapar. Corred.